Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas. Socias. Siempre socias. Y amigas. En el episodio pasado hablamos de los atributos del líder y hoy les traemos algo poderoso, que pues prácticamente es el 14 atributo, ya terminando con este compendio de atributos poderosos, que es la responsabilidad. Qué importante, qué grande es este atributo, ya que si eres responsable de tus resultados, pues no hay a quien echarle la culpa de los malos resultados, ¿verdad? Así es. O buenos. ¿Cuántas veces en un equipo nada más estás buscando, si no te salen las cosas, pues quién es el culpable? Pero este es un ejercicio interno en donde debes de darte cuenta que tú fuiste responsable del fracaso o del éxito al que acabas de llegar, ¿no? Yo soy el responsable de todo lo que hagamos, o sea, del final de este proyecto soy el responsable. Si fue exitoso, si no fue exitoso, absolutamente el 100% responsabilidad mía. Y entonces es importante que todo líder profesional sepa que la responsabilidad, bueno, conlleva pues una gran fuerza. Aparte, te voy a decir que es un acto de humildad. Reconocer que te equivocaste. O qué bonito es cuando llegas al éxito y dices, bueno, fui responsable de llevar a cabo este proyecto y fue exitoso y me celebraron y todo el equipo se unió más, ¿no? Entonces, porque eso es lo que genera. Entonces yo soy responsable de lo que hago y de lo que no hago. Soy responsable. Exacto. Soy responsable de mi triunfo o de mi fracaso. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable de levantarme temprano o levantarme tarde para hacer que sucedan las cosas. Es muy yo común. Yo soy el responsable, ¿no? De todo. Es muy común. Las personas que te invitan a hacer el emprendimiento, pues tú echarle la culpa, ¿no? Es que fue porque sí, hizo claro. esto, porque lo y es que no me dijo, y es que no sé. supo dar las instrucciones. Así pero es. no, responsable soy yo por no haber leído, por no haber hecho bien las cosas. Claro, ese atributo es tan grande, es tan poderoso, porque te va a hacer que todo lo que ya fuimos manejando con claridad, certeza, que estaría muy bien que hiciéramos un repaso tan importante, ¿no? Como la primera que hablamos, importante. Claridad. Qué importante es tener esos lentes grandes para saber hacia dónde vas. La segunda, la certeza. Que estés bien seguro de lo que vas a emprender. Que especifiques bien, paso a paso, qué es lo que tengo que hacer para llevar al éxito de este emprendimiento. La determinación, estar decidido a hacerlo sí o sí. Eso es la determinación. Intensidad. La intensidad. Tú tienes que tener mucha fuerza, tienes que tener carácter. No puedes hacer las cosas tibias porque no resultan. Claro, el enfoque. Qué importante es enfocar hacia dónde voy, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo ir direccionando mis proyectos. Sentido de urgencia. Lo hago para ayer. Claro, esa es si yo empiezo hoy, hoy lo termino. Claro. Y yo ya estoy viendo en el futuro, yo ya lo estoy viendo en mi presente. Mi futuro determina mi presente. Fíjate qué cambio de paradigmas, ¿no? El futuro va a determinar mi presente. Yo estoy pensando ya qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en un año. Claro, y es importante que sabiendo qué proyectos tienes a futuro, cuál va a ser el resultado a futuro, vas a dirigir tu presente. Tú vas a estar dirigiendo, me levanto temprano porque tengo que tener este resultado. Entonces, el futuro determina mi presente. Y es bien importante visualizarte ya con el éxito. Total. Tu cerebro ya está, pero allá. Si tu reto es un viaje, tú ya estás gozando la playa. Así es, ¿no? Ya estás comprándote tu traje de baño, ya estás con todo, y ya hasta compraste los boletos. Y dices, hecho está. Hecho está. Ahora. Profesionalismo. Claro, siempre. Para todo lo que tenemos que emprender, tenemos que ser completamente profesionales, seguir reglas, seguir instrucciones, hacer que todo suceda de la mejor forma. Y estar preparado. Si yo necesito aprender, estudio. Si yo necesito seguir unos pasos, voy a especializarme cada paso que se necesita. Si tienes que desarrollar un proyecto en sistema, pues tienes que seguir el sistema, por eso se llama sistema. Y aparte, algo bien importante, los sistemas ya están establecidos para llevarte al éxito. A veces muchos errores se cometen cuando tú sin conocimiento quieres tú hacer tu propio sistema. Y eso es donde muchas personas
claudican. Exactamente. Y dicen, y no tienen la responsabilidad de decir fue por mi culpa. Claro, por eso hay que ser profesionales, que seamos enseñables y que también estemos dispuestos a enseñar y a ser enseñables, ¿no? Porque eso es parte de ser profesional. El aprender diario, no lo sabemos todo. Entonces, ¿qué oportunidades de aprender algo nuevo todos los días? ¿No? Te hace profesional. Claro. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál? Pasión. La pasión. Uy, no. Tienes que amar lo que haces. Claro. Y que tu sueño sea tan grande que te haga llorar. Así es. Es. Y dicen que si no te hace llorar, cambia. Cambia. Tu sueño, claro. Pero eso es un básico, tener esa pasión, ¿no? Así como cuando estás enamorado. Y no nada más de una persona, te tienes que enamorar de un proyecto, te debes de enamorar de un resultado, te debes de enamorar del camino, te debes de enamorar de los cambios. En el camino vas a encontrar a muchos robadores de sueños, ¿no? Así Entonces, es. la pasión te va a mover y no vas a hacer caso de todos los comentarios. ¿Y qué te parece la humildad? Es básico. Para reconocer errores. Es que cada punto es tan importante. Cada atributo viene bien fuerte, ¿no? Entonces, qué importante. La humildad también es básica. Pues es que está todo. Para reconocer son como que no estás que se haciendo van bien las cosas o hacerte responsable del éxito. Entonces, humildad para ir encaminando a personas, humildad para enseñar el camino, humildad para reconocer fracasos, éxitos, pero siempre mantenerte ecuánime, ¿no? Sí. ¿Y cuál otro sería? La conexión. Ay, la conexión. Básico. Qué barbaridad. Básico, porque para yo hacerme de un equipo de trabajo, necesito transmitir a la gente lo que yo tengo, lo que me apasiona y lo que me mueve. Claro. Entonces yo tengo que conectar con ellos de corazón a corazón. Así es. Perfecto. ¿Y la paternidad? ¿Qué tal? Cuenta la paternidad, reconocer en los mentores y también nosotros pues crear esos lazos con los equipos. Cuidarlos, protegerlos. Proteger a los que están emprendiendo contigo, ser ese papá, pero también ser el hijo, ¿no? También de un mentor. Entonces ahí está esa. Y bueno, como un gremio de emprendedores, protegernos entre todos. Protegernos, ¿no? Exactamente. Ajá. Y bueno, el positivismo. Ay, qué importante. Siempre es en positivo. En todo, en la vida. Todo está bien. En la vida. Por muy fuerte que sea el golpe, te levantas y vámonos, lo que sigue. No detenerte en el fracaso, soy un fracasado, o no sirvo para nada. No. Son aprendizajes de vida. Y no nada más en el emprendimiento. Claro. En la vida diaria nos enfrentamos a problemas, pero claro, si lo vemos con una mente objetiva, lo vemos de una forma positiva, claro, pues nos va a llevar a que eso nos sirva como una lección para madurar y lo que sigue. Y ayudarnos con esas frases de poder en las mañanas, ¿no? Lo estoy logrando, soy exitoso, estoy en el mejor camino, tengo el mejor equipo, siempre estarte dando esa ayuda. En mi camino llegan las personas correctas. Exacto. Y otro más, la congruencia. Vamos a ser ecuánimes, vamos a ser congruentes para que todo funcione de la mejor forma. Congruencia, ¿no? Lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Esa es parte. Debe de haber esa conexión. Así para es. Que tenga yo credibilidad. Exactamente. Y finalmente cerramos con responsabilidad. Responsabilidad, la que hoy compartiendo. La que hoy te estamos compartiendo, la que siempre cuando vas a emprender, pues asumas esa responsabilidad que eres el iniciador de un proyecto y que también lo debes de llevar hasta al camino correcto a realizar, ¿no? Entonces, ser responsable nos implica, pues, esa fuerza, esa energía con la que vamos a comenzar y terminar proyectos. También la responsabilidad conlleva un compromiso. Así es. Que tú no te distraigas. Pues hacer lo que tienes que hacer hasta el final. Así es. Responsabilidad mía, llevar a mi equipo al éxito. Pues mira, si te están gustando estos podcasts que estamos haciendo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad, te invitamos a que pues nos des like, compartas y también avisarte que todos los miércoles subimos material nuevo. Si te gusta de verdad,
comparte a todos los emprendedores que tengas en tu camino y empecemos a cambiar vidas de forma responsable. Impactemos a cada emprendedor, que tenga herramientas para trabajar, que sepan que no están solos, que hay un equipo, que hay un grupo que está aquí para ayudarte y aquí estamos nosotras. De forma responsable, ayudándote a emprender. Así es.